bendiga, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos a dar lectura unidos y dice así la palabra del Señor. Unidos, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Esta prédica la titulé El quebrantamiento y la humillación. En esta palabra, Dios comienza a hablar de las bendiciones que se van a liberar cuando el pueblo se humilla. Esta palabra es muy referida en las iglesias, en tiempos de intercesión, pero ¿realmente está entendiendo lo que Dios quiere decir con esta palabra? ¿O solo es una repetición vana, sin sentido, pronunciada por la costumbre o la liturgia, pero sin captar, sin entender realmente lo que Dios está diciendo que hagamos y lo que va a hacer si obedecemos? ¿Qué significa humillar? Humillar es hacerse humilde, aquella actitud que reconoce el lugar propio bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación u orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio de sus actos o pensamientos sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra humillar significa postrar, bajar, inclinar una parte del cuerpo como la cabeza o la rodilla en señal de sumisión y acatamiento, abatir el orgullo y altivez de uno, hacer actos de humildad, arrodillarse o hacer adoración. En la Biblia, humillarse significa aceptar o reconocer la condición en la que estoy, de lo que soy y he hecho y lo que Dios es, hace y dice que soy. Enfocado en la obra de Dios. Dios le había dicho a David: tu hijo me hará casa. Y Salomón, siguiendo la ordenanza de su padre, construyó la casa de Dios. Una casa tremendamente hermosa, todo el oro posible vertido en la casa de Dios. Cuando Salomón dedica el templo a Dios ese día, el fuego de Dios baja y todo el pueblo, temblando al observar que el holocausto que habían presentado delante de Dios, nadie le puso fuego, sino que el fuego vino desde el cielo. Era Dios dando a entender que recibía este holocausto. Salomón no construyó la casa de Dios por obligación o compromiso con su padre David, o por conveniencia, por quedar bien con el pueblo. Lo hizo por convicción, porque amaba a Dios. Él puso todo el esfuerzo, dedicación, los mejores materiales. Todo fue perfectamente seleccionado, incluso los constructores. Esta casa fue construida por un hombre el cual su corazón estaba alineado con el corazón de Dios. Todo lo que usted y yo hagamos por servir a Dios, lo debemos de hacer con agrado, por amor a Él, desinteresadamente, de tal modo que logremos agradarle. Nada ni nadie merece nuestra entrega total, sino aquel que nos ha amado incondicionalmente, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos. Prioridades. En el versículo 11 y 12 del capítulo que acabamos de leer, dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa
de sacrificio. Dios en su palabra quiere que observemos el orden en que Salomón trabaja con Dios. Dice: y cuando acabó la casa de Dios, entonces también terminó la de él. Y todo lo que hizo Salomón fue prosperado. Todo lo que hizo en la casa de Dios y en su casa fue prosperado. Porque dice: yo escuché tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Es impresionante que la Biblia resalta esa expresión: y terminó la casa de Jehová, y terminó también su propia casa. Así como prosperó en la casa de Dios, también prosperó en su casa. Esto es algo que es importante tenerlo en nuestro corazón. Prioridades en nuestras vidas. Salomón tenía una primera prioridad, que era la casa de Dios. Su segunda prioridad era su casa. Y dice: terminó la casa de Dios y luego terminó su casa. Hoy en día hay tantas personas que no pueden terminar sus casas. En vez de comenzar en la casa de Dios y continuar en su casa, han puesto su casa por encima de la casa de Dios. Y cuando hablo de la casa de Dios, no solo me estoy refiriendo a estructuras, que es importante, pero también me refiero a las cosas espirituales en nuestras vidas, a los propósitos de Dios, los diseños de Dios, los ministerios que Dios nos ha entregado. Tenemos que aprender a ser como Salomón, darle prioridad a la casa de Dios. Es importante la familia, es importante la crianza de los hijos, es importante todo en tu casa, pero tiene que estar por encima de todas las cosas Dios antes que nada. Un ejemplo de alguien que no dio prioridad a la casa de Dios fue el sacerdote Elí. Él tuvo muchos problemas con Dios por esa razón, porque puso a sus hijos por encima de la palabra de Dios. ¿Y cómo terminó la historia? Sus hijos terminaron muertos y Elí terminó perdiendo el sacerdocio. Esos son los resultados de no darle la prioridad a la casa de Dios. Un problema que hay en los cristianos es que en lo último que piensan es en las cosas espirituales. Diseñan toda su vida. Hablan de sueños, hablan de sus carreras, hablan de lo que quieren ser en la vida. Y lo último que mencionan es: quiero hacer la voluntad de Dios. Lo primero que debemos de aprender es lo que Salomón enseña. Yo trabajé en la casa de Dios y luego trabajé en mi casa. Y Dios me prosperó en la casa de Dios y también prosperó mi casa. Si hay algo que tiene usted que tener garantizado, es que si dedica a la casa de Dios, Dios se dedicará a su casa. Salomón amaba la casa de Dios y por eso Dios prosperó su casa. Es importante entender que los hijos los dio Dios, pero Dios está por encima de los hijos, está por encima del esposo o de la esposa, del empleo. La palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Primero amarás a Dios. Ese es el primer mandamiento. Lo amarás por encima de tu casa, por encima de tu carro, por encima del empleo, por encima del ministerio, por encima de todo lo que sea. Dios es primero, por encima de todas las cosas. Cuando se logra entender que las cosas de Dios en la vida son primero y que las demás cosas naturales o materiales pasan a un segundo plano. Cuando se entiende que el trabajo para Dios es primero que el trabajo para los hombres. Cuando entiendes que el trabajo es importante, pero Dios está por encima de él, es ahí donde vivirá milagrosamente.
Es ahí donde mirará la mano de Dios haciéndole fructífero en áreas que usted no estaba siendo bendecido, en áreas que usted nunca prosperaba, porque si pone primero a Dios, le garantizo que Dios hará que sus segundas cosas sean buenas y sean de excelencia. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El problema de las personas es que creen que son eternas. Se les olvida que cualquier momento la muerte puede venir. Seremos llamados y tendremos que ir. Solo Dios le puede decir alto a la muerte. Tiene que entender que Dios está por encima de todo. La Biblia dice que Dios está hablando con Salomón. Le advierte y le dice, lo único que puede romper los cielos, lo que puede traer bendición a tu vida, lo que puede hacer que la tierra produzca y que la lluvia regrese es si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Humillación. Si mi pueblo se humillare, es de notar que Dios no le está pidiendo humillación al mundo. Dios le está diciendo, a quien yo quiero que se humille es a mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Dios no le está pidiendo humillación al mundo. Dios le está pidiendo humillación al que lo alaba, al que lo invoca, al que lo exalta. Dios le dice a Salomón, óyeme bien, cuando mi pueblo, sobre el cual mi nombre se invoca, se humille, yo entonces oiré desde los cielos y yo sanaré su tierra. Dios diciendo, yo seré movido por el que se humilla y yo moveré mi mano cuando veas que los que me adoran se quebrantan. Dios es más fuerte que los problemas que hay en su casa. Dios es más fuerte que los problemas que hay en la ciudad. Dios cambia los desiertos en campos fértiles. Dios hace brotar manantiales de vida en medio del pedregal. Si se humillare mi pueblo, Dios le está pidiendo humillación al pueblo de Dios. El problema de la esterilidad de la tierra, el problema de falta de lluvia del cielo, el problema de cielos cerrados viene por causa de un pueblo que no está humillado. Dios nos está dando una promesa y Dios nos está diciendo cuáles son las bendiciones que desataría a causa de nuestra humillación delante de Él. Dios está pidiendo humillación al pueblo que le adora, y cuando el pueblo que lo adora lo invoca, se quebranta, Dios va a cambiar la historia. El mayor problema que estamos viviendo se llama el orgullo, la falta de humildad y de quebrantamiento. Hoy en día se ha liberado una honra distorsionada a los hombres de Dios. Los hombres de Dios se honran, pero no se idolatran. Tenemos que entender que el único que está por encima de todo es Dios. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Veamos ahora el juicio de Dios sobre un corazón insensible. Sorprende sobremanera la actitud que Elí tomó ante la palabra que le fue revelada por medio de Samuel. En 1 de Samuel capítulo 3, versículo 17, dice así: y él dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien
le pareciere. Cuando Samuel se levanta en la mañana siendo un adolescente, Elí se le acerca y le dice: no me encubras lo que te ha revelado Jehová. Y el joven Samuel le revela la palabra que Jehová le había declarado. Y la respuesta de Elí es: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Cuando vemos esta respuesta podemos darnos cuenta de la insensibilidad y la mortandad de alguien que sirvió a Dios y que ahora estaba insensible ante la presencia y palabra de Dios. Dios le estaba diciendo a Samuel lo que puede y quiere hacer, y la respuesta de Elí es que haga lo que quiera. No fue la misma palabra de David cuando Natán le dijo: así dice Dios. La respuesta de David fue que se metió en el polvo y comenzó a quebrantarse y a humillarse. Y eso detuvo el juicio de Dios sobre él, y Dios tuvo misericordia. La actitud de Elí es una actitud arrogante, producto de la ausencia de Dios en él y la falta de una relación con Dios. Cuando tenemos falta de relación con Dios, no nos importa lo que dice Dios, acelerando con nuestra actitud insensible el juicio de Dios sobre nosotros. La actitud de Elí sorprende. Un sacerdote que ministra, descendiente de sacerdotes de Aarón, con pacto, con juramento de sacerdocio que le fue heredado, de generación en generación hasta que llega Elí. La actitud de Elí hace que Dios determine y diga: hasta aquí tendrás el sacerdocio, porque lo voy a cortar y me voy a proveer de uno que haga lo que yo quiera y lo mantendré ungido todos los días de su vida. Dios le habla a un muchacho y dice lo que va a hacer, y la reacción de Elí es: Jehová es, haga lo que mejor le parezca. A David le dijeron y él dijo: ay Jehová, no me metas en las manos del hombre, ten misericordia, no apartes tu espíritu de mí. La actitud de David, quebrantada y humillada, hizo que Dios tuviera y extendiera su misericordia. Y la actitud de Dios hizo que se acelerara el juicio sobre Elí, sobre él y sobre sus hijos. El corazón quebrantado y humillado detiene el juicio de Dios. En el Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, los sacrificios que Dios recibe son un espíritu quebrantado. Dios recibe un espíritu quebrantado, porque usted puede ser un cristiano y no estar quebrantado. Puede estar ministrando y no ser quebrantado. Puede estar en el altar y no ser quebrantado. Debemos humillarnos y dejar de depender de nosotros para depender de Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué significa quebrantar? Significa poner la voluntad a la disposición del otro, en este caso de Dios. La humillación y el quebrantamiento hará que la misericordia de Dios se extienda de una forma ilimitada. Hombres y mujeres que Dios había decretado juicio y muerte para su vida, entonces se quebrantaron y se humillaron y cambiaron lo que Dios había decretado sobre ellos. La humillación y el quebrantamiento puede hacer que Dios cambie de opinión. Lo podemos ver en la historia de Jonás.
cuando Dios lo envió a Nínive llevando un mensaje de juicio. Y le dijo: diles que dentro de 40 días los voy a destruir a todos. Dentro de 40 días Nínive será destruida por la mano de Dios. Y esta gente, sin conocimiento, sin ley, sin mandamientos y sin profetas, sin relación con Dios, tuvieron una actitud de humillación y de quebrantamiento. Y desde el rey hasta la bestia tuvieron que humillarse. Pusieron sobre su cabeza ceniza, se tiraron al suelo y ayunaron delante de Dios a ver si Él tuviera misericordia y no los destruyera. El quebrantamiento y la humillación fue tan grande que hizo que Dios se arrepintiera del juicio. Este pueblo se humilló y se quebrantó, y Dios detuvo el castigo, porque un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Otra historia que podemos ver en las Escrituras, y usted lo puede ver en Primera de Reyes, capítulo 21, es la de Acab, un hombre malvado, el cual era influenciado por una mujer llamada Jezabel, la cual incitó a Acab para que matara a otro hombre llamado Nabot a causa de una viña que él quería. Y lo mató, derramó sangre, y vino el profeta Elías y declaró una palabra profética sobre Acab y dijo: he aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. En esta ocasión, la palabra de Dios no se cumplió. Jehová le dice a Elías: ¿no has visto a Acab cómo anda humillado, quebrantado, ayunando y orando a causa de que se ha humillado? Y aunque es merecedor del juicio, y aunque es merecedor de la muerte, por cuanto se quebrantó y se humilló, yo no traeré el mal en sus días, sino que tendré misericordia. ¿Cuál es el problema de esta generación en su mayoría? El orgullo. No somos humildes, no nos quebrantamos, queremos mantener el mentón arriba, no sabemos andar humildemente delante de Dios. Caminamos erguidos, llenos de prepotencia, llenos de orgullo. Esa es la muestra más inequívoca de lo vacío que estamos de Dios. La humildad es esencial para tener la presencia de Dios. El quebrantamiento es imposible que venga sin adoración. Acab era digno de juicio, pero se humilló. Él se quebrantó. Otro ejemplo lo tenemos con el rey Ezequías, el cual enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. La gente ya no llora en el altar, ya la gente no llora en sus oraciones a solas, ya no lloran, no se quebrantan, no hay una humillación ante el Todopoderoso.
Ezequías le habían profetizado morir ese día. Arregla tu casa, que este día te mueres. Te vas porque lo reveló el Todopoderoso. Y la palabra de Dios revelada a un profeta fiel, Ezequías, se vuelve contra la pared y llora tan profundo que Dios tiene que retractarse y volver y decir: te añado 15 años más, porque Ezequías se humilló delante del Dios. La clave es la humillación. La clave es el espíritu quebrantado. Es cuando entiendes que no eres nada sin Él. Es cuando sabes que eres insuficiente sin su existencia. Es cuando te das cuenta que eres nada si Él se apartara de ti. Entonces comienzas a desesperarte, porque entonces entiendes que no puedes ni quieres vivir lejos de su presencia. Es cuando no te importa tu persona, sino la de Él. Es cuando no te interesan los aplausos, sino el reconocimiento a Él. ¿Qué le revela Dios a Salomón? ¿Qué le dice Dios a este hombre de fe el gran día que dedicó el templo a Jehová? Le dijo: si se humillare mi pueblo. La clave de Dios fue: si se humillan, yo abriré los cielos, derramaré agua, haré que la lluvia venga, cambiaré las cosas. La clave está en humillarnos y quebrantarnos. Dios tiene misericordia del que se humilla. En Marcos capítulo 10, versículos 46 y 47, dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué atrajo la atención de Jesús en la historia de Bartimeo? No fue lo fuerte que gritó, sino lo que éste gritó, lo que dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel leproso a quien Cristo le dice: si quieres, puedes hacerlo. Y Cristo lo toca y su lepra desaparece. ¿Cuál fue la clave? Si quieres, puedes limpiarme. Esas son palabras quebrantadas, de humillación. Sé que puedes, pero no sé si quieres. Me puedes limpiar. Y sus palabras humildes atrajeron la atención del maestro, las mismas de Bartimeo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten piedad de mí. Jesucristo estaba pasando frente a Bartimeo, pero no le interesaba a Bartimeo. Jesús podía saber que ahí había un ciego, pero no lo miró. No atrajo su atención el hecho de que era ciego. Lo que capturó la atención de Jesús fueron sus palabras humildes: ten misericordia de mí. Hay personas que ayunan días enteros y no pasa nada. Y hay otras que en media hora de quebrantamiento han movido el cielo en la tierra. Ten misericordia de mí. Nosotros no podemos darles órdenes a Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23, si usted gusta darle lectura en su casa. Cuando Eliseo está pidiendo que se le abran los ojos al que le servía, Eliseo no le ordena a Dios. Eliseo dice: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos de este mi siervo. Y cuando va a orar por los ejércitos, él dice: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Te ruego. Dios entiende tu lenguaje, aunque tú no sabes hablar,
pero usted debe de estar ahí quebrantado y humillado. ¿Hay acaso algo difícil para Dios? Él levanta al pobre del muladar y lo sienta con príncipes. Él toma una burra y la hace hablar. Dios no necesita nuestra agilidad. Dios no necesita nuestra sabiduría. Dios no necesita que nosotros seamos superdotados para usarnos. Él dice, solamente un corazón que venga contrito y humillado, de lo demás me encargo yo. Aquí el sabio sigue siendo Él, el que fundó el mundo sobre los ríos y el mar. Fue Él con sabiduría y ciencia. Dios no necesita mi ayuno para conmover al mundo. ¿Qué es lo que anda buscando Dios? A Dios lo mueve un corazón contrito y humillado. Vemos en el siguiente versículo del Salmo 51, capítulo 17, que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué busca Dios de ti? ¿Tu diezmo? ¿Tu ofrenda? ¿No puede vivir Dios sin tu ofrenda? ¿Acaso quiere Dios que traigas una ofrenda con un corazón desbordado de prepotencia? ¿Quiere Dios tu dinero siendo el dueño de la plata y del oro? ¿Qué mueve a Dios? David entendió el misterio de los misterios. Por eso David trasciende a todos, porque mientras otros querían conmover a Dios con holocaustos y ofrendas, David se quebrantaba y se humillaba. Mientras David ofrecía el corazón, ellos ofrecían chivos, becerros, corderos. David se ofrecía a sí mismo. Dios le dijo al pueblo en Isaías capítulo 1, versículo 11: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros? Estoy asqueado de sus sacrificios. Hay mucho religioso lleno de orgullo que se sienten santos. ¿Y qué santos orgullosos? No hay santidad en un orgulloso. En Lucas capítulo 7, versículo 36 al 38, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando esta mujer entró donde Simón, que le rogó a Cristo que entrara a su casa, Cristo está sentado a la mesa. Simón se siente grande porque el hombre de los milagros está con él. Simón se enfoca en los milagros, no en la presencia de quien está allí. Todo estaba bien hasta que llega alguien diferente, hasta que llega una mujer sabiendo que no es digna de estar en su presencia. Alguien que dice: yo soy una pecadora. ¿Cómo puedo llegar y estar de pie frente a un ser tan santo? Quebró el perfume a los pies del maestro. Lloraba tanto que mojó los pies del maestro. Ella estaba tan quebrantada. No tuvo con qué secar los pies de Jesús, y entonces los secó con sus cabellos. Tomó lo que tenía y con ello secaba los pies al maestro. Y el maestro mirando un corazón quebrantado. Y el dueño de la casa mirando una prostituta. El maestro mirando
el corazón quebrantado. Y el dueño de la casa mirando una mujer pecadora. El dueño del mundo mirando un corazón quebrantado. Y el dueño de la casa pensando, ¿cómo este hombre deja que esta inmunda lo toque? Y el dueño del mundo entero diciendo, si todos fueran como ella. La mujer rompió el protocolo, trajo perfume, lo rompió y se lo derramó a los pies. Simplemente fue una expresión de cómo estaba ella, lo que conmovió a Cristo. A Judas lo movió el frasco, porque a los materiales los mueven los beneficios. Los apóstoles, pensando cómo se desperdicia, miraban el frasco, y el dueño del mundo miraba el corazón. Lo que se quebrantó allí no fue solo el frasco, que era lo que menos importaba. Dios dice, ya no rasguen sus vestidos, rasguen su corazón. Lo que conmovió a Jesús fueron las lágrimas, el quebrantamiento. A los hombres los movía el perfume. Ella no se sentía digna siquiera de mirarlo, mucho menos estar de pie delante de él. Mientras Simón y los demás estaban sentados esperando que se sirviera la cena, a ella no le dio tiempo a sentarse. Ella entró humildemente, agachada. Esta mujer cambió la atmósfera de la casa porque entró sumisa, avergonzada, sintiéndose indigna de estar frente al maestro. Era la más señalada, la más pecadora, la más mala, pero también la que más revelación tuvo de quién es el Rey. ¿Será que esta mujer conocía el Salmo 51? Porque hizo exactamente lo que dice David. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y hoy les pregunto, ¿cómo está nuestro corazón hoy delante de Dios? Examinemos a la luz de la palabra nuestro corazón y rectifiquemos lo que tengamos que rectificar. Humillemos nuestros corazones hasta el polvo. Quizás Dios tenga misericordia de nosotros y escuche nuestras oraciones, perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra, nuestra familia, nuestra casa, nuestra ciudad. Hoy más que nunca debemos ponernos a cuentas con nuestro Señor. Los acontecimientos que están sucediendo son las señales inequívocas de que la venida de Cristo está próxima. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Cómo va a encontrar ese corazón dentro de nosotros? A Él no le podemos engañar. Él conoce nuestro corazón. Rasguemos nuestros corazones y no nuestras vestiduras. Que cuando nos presentemos ante su majestad, presentemos como ofrenda un corazón que reconoce su pecado y la necesidad de ser perdonado. Un corazón humillado y quebrantado para que sea acepto delante de su presencia. El único que conoce las intenciones del corazón es Dios. Nosotros podemos decir que estamos bien, pero nosotros sabemos lo que hay dentro de nuestro corazón.